Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, Vero. Amigos, seguimos con las entrevistas y obviamente seguimos analizando las elecciones del domingo. El post electoral resulta muy interesante con unos resultados tan extraños. Stephanie Macías está con nosotros para hablar de esto. Hola, Stephanie. Digo extraños porque, digamos, no es normal que en primera vuelta los candidatos finalistas logren más del 40%. No es tan normal, excepto el 2013 con Rafael Correa, que un candidato presidente tenga 4.400.000 votos. Y también el correísmo obteniendo en primera vuelta 1 millón más de votos que en las elecciones pasadas. Es decir, hay algunas cosas interesantes, Stephanie. Buenos días. Hola, buenos días. Sabes que sí, definitivamente esta es una campaña de primera vuelta con sabor a segunda. Y todas las cifras que vamos analizando, cuando los que nos ven y nos escuchan se sienten el fin de semana, porque creo que a pesar de que toda la semana hemos hablado de elecciones, el que en verdad está interesado en el tema se un poco revisará las cifras del fin de semana. Podemos decirles que cuando quieran revisar, tienen que revisar las cifras de las elecciones pasadas de las segundas vueltas, porque si haces un análisis de cifras de primera vuelta y la primera vuelta de hoy día, es como cuando en el colegio te decían hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, por eso, lo atípico es que, de nuevo, es una primera vuelta con sabor a segunda, es una elección donde un presidente en funciones aspira a una reelección que normalmente tiene un desgaste natural, con una mochila pesada propia del ejercer el poder por los últimos 9 meses, y aún así tiene un apoyo importante. Entonces, creo que el análisis para tener cuánto pesa en una reelección en un candidato que está en funciones, y mira lo que acabas de mencionar de los millones de votos adicionales. Dos, en un país donde no has, si bien siempre se ha hablado del correísmo y anticorreísmo, nunca hemos tenido una polarización tan grande de un bloque y otro bloque. Ecuador se ha caracterizado por muchos años de tener varios partidos políticos tradicionales, y hoy podemos hablar del reto de los partidos tradicionales de resurgir, reinventarse, porque hoy ya no están. Se puede hablar de que estamos en un, ya no tanto anticorreísmo, sino en un novoísmo. Me atrevería a decir que estamos en un novoísmo y correísmo, porque son prácticamente 50-50. Stephanie, ¿qué nos dice estos resultados tan apretados? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos electores para la segunda vuelta? Uy, mucha pasiflora. Pasiflora es ese remedio que te daban las abuelitas en el té para los Para nervios. calmarnos, ¿no? Exacto, sí, sí, es súper natural. ¿Qué podemos esperar? Y eso hay que tener cuidado, porque yo contaba que cuando estuve en un focus group tratando de entender al nuevo votante, a estos jóvenes que están esperando, las expectativas políticas, una de las chicas dijo algo que se me quedó grabado por siempre y decía: para drama la vida misma. Entonces, un poco lo que ella estaba reflejando es que tengamos cuidado, porque dentro de la polarización crece la conflictividad, y el ciudadano no quiere conflicto, no quiere que los políticos se peleen entre ellos. El votante joven que tiene, me encanta porque no tiene filtro, uno decía, qué pereza verlos pelear, qué pereza. Tal cual. Entonces, y hoy Vivo yo con eso. hemos amanecido con las redes inundadas de golpes de lado y lado. Entonces creo que entiendo que esta semana es de readaptación, procesar las cifras, identificar qué hay que mejorar, hacia dónde va a ir la campaña, la narrativa, pero no desconocer que el conflicto lo que genera es la desconectividad. El votante se desconecta. Y si ya de por sí tenemos votantes apáticos a la política, imagínate si aún así comienzan a rechazarla por los altos niveles de conflictividad. Bueno, vamos analizando los resultados porque también
seguramente los candidatos están viendo cómo Sí. recuperar votos o cómo ganarlos en donde perdieron. La costa es de Luisa, las sierras de Novoa, con excepción de Imbabura. En la Amazonía gana Luisa González en Orellana, cosas que no pasaron antes. ¿Qué fenómeno se está dando en el país para que esté tan marcada la regionalidad, si queremos llamarlo así, entre Novoa y Luisa González? Milton, y no es hoy. Si analizamos, como decíamos al inicio, los mapas de las últimas 4 elecciones de segunda vuelta, y yo los invito a que lo hagan, van a encontrar el mismo mapa. Cuando tú ves la segunda vuelta, el mapa de las elecciones, vas a encontrar toda la costa ecuatoriana y el norte del país votando por el candidato correísta, Sierra Centro y Oriente votando por el candidato que no es del correísmo. Entonces, sí, estamos viendo una tendencia a lo largo de las últimas 4 elecciones donde se han mantenido estas cifras. Lo que, por ejemplo, uno de los temas en la época más fuerte del correísmo, cuando el presidente Correa ganó en primera vuelta, ganó 23 de las 24 provincias, porque Napo fue la única provincia que no ganó en cuanto estamos hablando del Oriente. A lo largo de las últimas 3 elecciones hemos visto al Oriente siempre con unos números muy robustos hacia el candidato opositor. Sierra Centro lo mismo, por eso y aquí tomo esto porque cuando se habla de los votos de Andrea González y de Isa, no es tan fácil. Primero, bueno, el de Andrea González entenderíamos que el voto natural al ella representar y abanderar un anticorreísmo importante en el debate, la gente, el anticorreísta se irá por Daniel Noboa. En ISA, aunque las redes no ponen presidentes, pero uno, claro, uno se entretiene y se informa por las redes, la gente dice, bueno, es que O el se votante de desinforma. ISA el votante de ISA, y tú sabes que las cifras hablan que lo primero que ves en la mañana y lo último que ves en la noche es el teléfono. Entonces te informas y también te desinformas de acuerdo y tenemos que hablar de las herramientas. Necesitamos generar herramientas y habilidades para fact-checking. No podemos reenviar todo lo que veamos y no podemos Ah, ponerle like a todo lo que nos guste, a pesar de que no nos suene tan real, porque eso lo que hacemos es proliferar. Pero dicho esto, el votante de ISA, especialmente la comunidad indígena, es interesante, porque a pesar de que el voto no es endosable, los votos a quién van a apoyar suelen tomarse esa decisión en comunidad. Y lo que sí tiene el voto indígena es una disciplina en el voto. ¿Qué significa esto? Cuando deciden los líderes a quién van a apoyar, el resto de la comunidad lo sigue. Hay una disciplina del voto, a diferencia de los otros votantes. Con esto en mente, también hay que tomar, y yo soy muy partidaria de la data y lo que nos dice el voto histórico. El voto histórico nos dice que Sierra Centro suele votar por un anticorreísmo. Pero más allá de eso, más allá de Isa y Andrea, que se ha hablado mucho, hay un número importantísimo de votantes que el 2024 votó por el presidente Noboa, que ha migrado hacia Luisa González. Entonces yo creo que la estrategia del lado del presidente candidato va a ser hacer un llamado a este voto que migró y decirles, te entiendo, te escucho, déjame probarte cómo voy a trabajar para que regreses. Y del lado de Luisa González y de su campaña, van a tratar de alguna manera contener este voto que ha migrado y fidelizarlo para que no se vaya. Porque después de ahí no hay mucho por donde un poco dividir ese pastel. yo quiero insistir un poco en el tema de la regionalidad, porque Quito, por ejemplo, Quito es de Daniel Noboa, y Quito está votando por candidatos de la costa desde hace algún tiempo. Uh Quito -huh. triunfó a Lazo, por ejemplo, Por supuesto. Quito votó por Moreno, que tampoco es de Quito. eh, Quito vota por Noboa. Dos cosas. Primero, Quito tiene la mente abierta por el tema del regionalismo que lamentablemente pesa en el país, o Quito es muy anticorreísta, o las dos cosas. Quito es un micromundo con muchas comunidades, porque si tú ves por distrito y ves cómo vota el sur, ves cómo votan
las periferias, vas a encontrar que cada uno tiene un comportamiento diferente. Si no, mira que en prefectura y en alcaldía, a pesar de que los números fueron bajos, ganó un correísta. Yo creo que hay una dinámica que también pasó mucho tiempo en Guayaquil, donde se votaba nacional por el correísmo y se votaba local por el Partido Social Cristiano. Yo creo que Quito, su comportamiento, yo ni siquiera le dijera, Quito no es regionalista, y Quito lo que es, Quito es pasional. Quito cuando quiere, quiere de verdad. Y esto se lo Cuando ve, uno y esto quiere se que lo ve en vote, las elecciones. lo que había pasado, lo que ha pasado. Lo que pasa es que en Quito tampoco hay un líder desde hace algún tiempo, alguien que encarne el liderazgo de la capital. Hablaba hace un rato con Fernando Carrión y quedamos en que el último líder de Quito, así como el que le regresabas a ver, fue Paco Moncayo. Luego, Eso te iba a decir. nada. Y aparte porque acuérdate que Quito está tan dividido por zonas que no has tenido un alcalde que ha tenido más de un 40%. Los últimos dos alcaldes, corríjanme, han tenido, me parece que ganaron el uno por 20 y el otro por 25%, si no 25. me equivoco, fue Pavel Muñoz. Entonces lo que te quiero decir es, Uno de Yunda. por eso te quiero decir, el Quito no ha tenido un alcalde que ha representado una mayoría de ciudadana. Y con esto la gobernanza del alcalde ha tenido muchos retos, especialmente para conectar con ese votante. Porque a veces en elecciones, una vez que ganas, dices, ok, agradezco a los que ganaron y los que no votaron por mí, voy a trabajar para unirnos. Pero hay tal polarización dentro de que es difícil conglomerar a todos. Qué difícil, Stephanie. Viendo la conformación de la Asamblea Nacional, también ahí se refleja este correísmo y anticorreísmo. Está, bueno, 66-67 liderando RC, pero solamente con un escaño de un asambleísta. En todo caso, ¿qué nos dice esa conformación de la Asamblea y también qué podemos esperar respecto a lo que, bueno, el trabajo que pueda hacer la Asamblea, aprobar leyes, fiscalizar, etcétera? Y antes de entrar a la asamblea, solo quiero hacer un comentario. Hay un voto que no es anticorreísta, es un voto, los nuevos jóvenes no tienen voto histórico electoral. Así como votaron el 2024 por Noboa, hoy están votando por Luis y si la campaña va bien, pudiesen quedarse unos con Luisa y otros irse con Daniel. Entonces, con esto en mente, lo que sí vemos en la asamblea es una polarización de dos bloques específicos que les será un reto importante gobernar, un partido tradicional. Y hoy ya tenemos que hablar del partido correísta como un partido tradicional. Son 20 años haciendo gestión, son 20 años haciendo campaña con sus bases en todas partes. Tenemos un partido social cristiano, tenemos Pachacutic y tenemos los movimientos locales. Para los que nos están escuchando, para hacer bloque en la asamblea necesitas por lo menos 17. Mentira, te estoy mintiendo, 15 para conformar bloque y para tener mayoría simple son 77. Eso significa que ninguno de los dos llega y que vas a necesitar a las minorías. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? En un mundo perfecto donde todos anhelamos en la salud de la democracia, tuviésemos una agenda común legislativa donde tuviésemos por lo menos unos puntos básicos de encuentro. El país necesita una agenda nacional. Eso sería lo que anhelamos. La realidad es que lo veo complicado. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos con Stephanie Macías, estratega política. Eh, la segunda vuelta empezó el domingo y empezó con un Noboa calladito y una Luisa en tarima. Se puede decir, fue un mal inicio para el presidente, fue un buen inicio para Luisa que marca la cancha, pero ¿qué deben hacer los candidatos para ganar? ¿Quién tiene más chance de ganar? Yo creo que hoy, esta semana, así como nosotros hemos analizado las cifras, los equipos de campaña estarán analizando las cifras no solo por provincia, sino por distrito, por género, por edades, para entender qué está pasando. Porque desde el punto de vista del presidente Noboa, fue una victoria. Definitivamente, yo siempre digo que cuando vas a un partido y esperas ganar 3-0 y ganaste 3-1, al final del día en la tabla de posiciones ganaste y con un desgaste natural de ejercer poder, ganaste. Pero se tiene que entender
quiénes migraron, a dónde migraron y cómo hacerlos regresar. Y para eso creo que hay que entablar una conversación con la ciudadanía para poder conectar y hacerlos entender que los están escuchando. Y más que nada creo que reforzar el tema comunicacional gubernamental. Mientras que yo me preparaba para los análisis, veía que hay algunos proyectos sociales súper interesantes, inclusive yo que estoy en el diario, en el día a día con la lectura permanente, no sabía que estaban haciéndolos. Hay un tema de paquete para los migrantes interesante, hay un tema de pago de profesores, de maestros, hay un tema de anti-establishment interesantísimo. Entonces creo que reforzar la comunicación entendiendo las necesidades y más que nada que el ciudadano se siente escuchado. Porque así como habrá votos que emigraron pensando estoy en desacuerdo, habrán votos que emigraron como un llamado de atención de me siento que no estoy siendo escuchado. Y eso puede hacerse. Del lado del correísmo, por supuesto, el mostrar las falencias y lo que le falta y lo que tuvimos y lo que no tuvimos va a ser una narrativa interesante. La diferencia, me parece a mí, y el reto en el correísmo es la disciplina del partido, porque tienes a una Luisa candidata, pero tienes a un líder natural del partido y tienes a líderes seccionales. Entonces, ¿cómo logras una disciplina de mensaje para que cada uno se enrumbe y no esté cada uno activando la comunicación paralela, como pasó anoche? Anoche el presidente Correa entabló una discusión con Isa que a la final asumo yo que tuvo un llamado y el presidente bajó un poco el tono de este intercambio en redes. Entonces, por eso te decía, el reto del correísmo va a ser mantener una disciplina de mensaje y mantener a todos disciplinados. Así es, justo te iba a comentar ese tema de que Rafael Correa, me parece, le puso una bomba a la posibilidad del acuerdo con Leonidas Issa, así como lo hizo en la primera vuelta cuando Luisa González toreaba el tema de si va a reconocer a Maduro o no. Salió Correa y dijo sí, ¿por qué no? Entonces le obligó además otra vez a Luisa González a marcar la cancha. Pero bueno, seguiremos analizando acá en 2 meses todavía para la segunda vuelta electoral. Y como tú dices, todo el mundo está reseteándose para desde el lunes seguramente ver cómo salen con sus nuevas propuestas. Stephanie Macías, gracias por acompañarnos. Y esto no es y esto no es carrera de velocidad, sino de resistencia, porque todos van a llegar a la misma hora en el mismo lugar. El que haga menos errores. Así es, gracias. Buen día, Stephanie. Gracias por la invitación. Chao, chao.